Bienvenidos a otro episodio de Podcast con la Micho. Y hoy tengo una invitada súper especial, como todos mis invitados, pero esta mujer es un ícono guapísima y está de más presentarla así, hacer una gran presentación, porque creo que todos los salvadoreños la conocemos. Olga Miranda, mil gracias por estar acá, presidenta de FUSATE, 35 años sirviendo a las personas mayores. Me encanta y vamos a conocer un poquito más de Olga, toda su trayectoria para que todas las nuevas generaciones, todas las personas conozcamos más qué hay detrás de estas historias, que usted nos pueda contar un poquito lo que hace y cómo usted ha dedicado su vida para ayudar a todas las personas mayores. Así que bienvenida y gracias por aceptar la invitación y estar aquí conmigo hoy. Gracias, Micho, y gracias por invitarme, tomarme en cuenta y felicidades por esta iniciativa de un podcast. Hoy los podcasts son más interesantes que hasta la propia televisión. Ay, sí, yo feliz de que usted aceptó venir y feliz de tenerla por acá. Así que cuéntenos un poquito, empecemos. ¿Quién es Olga Miranda? ¿Cómo podemos saber un poquito más de usted? Cuénteme un poquito de usted. Y cuando me hacen esa pregunta es bien difícil describirse uno mismo, ¿verdad? Como que te dijeran quién es Micho, ¿verdad? Claro. Y después de tantos años, pues, de tantas experiencias y vivencias, es difícil describir, pero mi persona, te puedo describir más fácil las cosas que hago, pero sí te puedo decir que soy una persona creativa, totalmente creativa, perseverante, tenaz, trato de ser honesta con mis principios y conmigo misma y con las personas. Creo en el servicio como una parte principal de mi vida. Creo que todo lo que el hecho de tener vida y tener salud y tener familia, te compromete con la vida y de que uno debe de dar, ¿verdad? Si tú quieres unos hijos sanos, si quieres tener hijos, cuando estás embarazada, le pides todo a la vida, al universo, a Dios, Claro. de que salgan sanitos, ¿verdad? Después de que vivan, que salgan adelante, que estudien, que... Entonces, yo siempre estaba como en esa balanza cuando me casé y cuando era madre y empecé y decía, gracias Señor por un año más de vida de mi hijo y a cambio te doy algo, ¿verdad? Y de verdad, en serio, esa era mi forma de pensar. Yo recibía, pero yo daba. Y yo creo que en un país como, y el nacionalismo, me creo muy salvadoreña, y no me gusta ser ciega a las necesidades que me rodean y siento que todos de alguna manera debemos de comprometernos con las personas que viven contigo, empezando por ahí, ¿verdad? Tu propia familia, tus empleados, las personas que tú conoces en tu sector, en tu zona, y debes de ser una persona involucrada. No necesariamente, yo siempre digo, yo no tengo por abrir una cartera y sacar un cheque y dar un dinero. No, ese no es mi caso. Hay maravillosas personas que lo pueden hacer, Claro. pero yo sí puedo a lo mejor pensar con mi creatividad en algo que puede servir y favorecer a una ¿Cómo ayudar? persona o como a una comunidad, o tengo las personas que conozco, o puedo usar las redes para convocar, para decir. Entonces, hay muchas formas y eslabones de colaborar. Y creo que desde pequeña me nació ese instinto. Entonces ha sido como una combinación. Siempre me he imaginado lo que soy ese producto de esa persona desde pequeña. Quizás mi madre, que ya lo he contado muchas veces, era una mujer que fue bailarina clásica en el Metropolitan de Nueva York, hacía piano, violín, estuvo con productores famosos, estuvo en obras de Broadway. Entonces, esa niña yo de 7, 8 años que estaba ayudándole ahí en la cocina aquí en El Salvador, porque ella era pionera de la gastronomía salvadoreña y trajo innovaciones al país y que empezó de hobby y terminó en una profesión de ella Wow, aquí, sí. me hablaba de todo este mundo, ¿verdad? De actores y de actrices y de obras de teatro y de música. Y yo me imaginaba en Nueva York viviendo chiquita y me imaginaba produciendo, más bien yo me imaginaba como dirigiendo. Y de pequeña en el colegio católico yo dirigía obras de musicales y cosas, o sea, siempre esa producción que es la que yo he hecho en mis programas de Olga Plus y lo que siempre hago es una producción. Después estoy sentada en la silla y actúo, Pero usted es la que está detrás pero de estoy todo. detrás de todo, ¿verdad? Entonces yo veo la edición, en mi casa haya habido un cuarto siempre donde hay un lugar de edición, en mi casa está guardando un montón de luces, micrófonos. Entonces, estoy entre todo, en todo el tema ese de producción.
Y eso yo me imaginaba como me iba a peinar, tal, exacto como tengo ahora el pelo, suelto así de lado. Y yo me enrulaba a los 6 años Ujú. con rollo de esponja porque no me gustaba el pelo liso. Siempre fui bastante clásica o la estética. Yo hasta para tomar el sol, la toalla que está alrededor mío y la cartera que tengo, y todo tiene que estar en armonía, aunque no haya nadie, ¿verdad? Yo no puedo salir con algo que estéticamente o el color no me agrada o mi entorno. Yo no me puedo Claro. ir a acostar sin dejar limpia la cocina si yo he cocinado. O sea, y eso soy, es ese producto, sigo siendo y seguiré siendo hasta donde tenga fuerzas y energías. Y de pequeña, una religiosa en el colegio me llevaba a dar clases de religión a gente de escasos recursos en escuelas públicas y ahí me nació esa cosa. También yo tenía un caballo en mi casa de pequeña, en el Escalón, en ese tiempo no había muchas casas, y mi padre me había traído un caballo a la finca y yo lo montaba después de clases a pelo y andaba por todas esas zonas y las barriadas y yo me iba a platicar con gente que sembraba maíz, que tenían pollitos y gallinas y Ujú. yo a veces mi madre no sabía que yo ahí estaba todo el día en vacaciones o en días libres. Entonces yo hablaba, esta señora se llamaba Catalina, tenía 5 hijos, yo le ayudaba, ¿verdad? Hasta estar torteando, aunque me dan burla con la pupusa, ¿verdad? ¿Qué? Y todas esas cosas, platicaba con el señor Narciso y me enseñaba cómo se sembraba maíz y frijol. Entonces te puedo decir que todas esas cosas yo ya estaba bien identificada desde pequeña. ¿Cómo escogí el tema de adultos mayores? Por mi abuela materna. Tuve una gran afinidad con mi abuela Agustina, la madre de mi mami, que era española y vivía en Estados Unidos porque eran inmigrantes. Yo fui su primer nieta mujer y me quiso mucho, se entregó mucho a mí. Yo era asmática, sigo siendo asmática, pero ya no tanto. Y ella me cuidó mucho de pequeña, en mis crisis de asma, que son las más fuertes cuando los niños están pequeños. Y ella conversaba mucho conmigo y me enseñó mucho de la cocina española. Y hablaba era muy alegre y cantaba y decía poemas. Entonces yo siento que sentía un gran cariño y después con los años cuando yo iba creciendo y ella iba envejeciendo, yo sentí una gran responsabilidad por ella, porque se respetaran sus libertades, sus derechos. Yo veía que tenía una hija un poco mandona con ella y yo veía el deseo de mi abuela de ser libre hasta el final. Y Claro. se murió a los 96 años y ella viviendo sola en su casa. Trataron, pues, mi madre se la trajo a El Salvador 2 años y ella no era feliz. Tenía quien le hiciera la comida, estaba sentada viendo el jardín, mandada por mi madre, que era mandona, ¿verdad? Y sin querer, ¿verdad? Pero mandada, sin derecho a mandar ella. Y ella me decía: "Estoy en una jaula de oro, yo no quiero". Y yo le pedí a mi madre: "Déjela regresar a su casa, déjela". Que era donde ella era feliz. Y Y es ella como, regresó a su casa y tuvo que lavar y hacer la cama, pero era impecablemente limpia y muy hábil. Ella ujú, hacía gimnasia todavía a esa edad y se ponía en el suelo y levantaba las piernas en alto y se detenía la cadera. O sea, ujú. tenía mucha agilidad y dije: "Déjenla vivir los años que sea, pero que sea libre". Y se murió a los 2 3 años de eso, se golpeó y de ese golpe se generó en otro problema, pero fue feliz, no estuvo a veces, las personas están o muy solas, que yo he aprendido que los adultos mayores a veces, aunque tengan, no importa la condición socioeconómica, están a veces muy solos, no tienen la calidad de vida que merecen. Y en este país, pues no basta, no hay ni que rascar para encontrar, ¿verdad? Claro. Es Sabemos que hay una población altísima de gente indigente, de que la población adulta mayor no tiene casi protecciones ni socioeconómicas porque no tenían ni seguro social, ni INPEP, ni hasta ahora las nuevas generaciones estamos ahorrando o ustedes ya tienen que pagan AFP o tienen más, para un ahorro para el sí, futuro. más protección. Esa cultura no existe de Entonces ahí es antes. donde a usted, gracias a su abuelita, le nació como este amor por ayudar a los adultos mayores.
Sí, digamos que ella era la base de mi inspiración y que tenía material donde fijarme bastante, ¿verdad? Del lado de mi abuelo, del lado de mi padre, que no lo conocí, pero que tuvo una trayectoria impecable en El Salvador y que se llamaba César Virgilio Miranda. Y tenía tantas historias de que fundó tantas cosas para el beneficio de la sociedad salvadoreña. Yo siempre guardé todos sus escritos, su historia, sus colecciones de estampillas, y me sentía muy orgullosa de ser nieta de esa persona, ¿verdad? Y mi padre era bastante parecido en la parte intelectual de mi abuelo, ¿verdad? Y en la parte humana. Pero mi abuelo fundó el primer intento de seguro social, la primera gota de leche en El Salvador, con su mejor amigo, que después era don Adriano Villanueva, que después yo resulté casada con un nieto de ese señor, ¿verdad? Y yo creo que todas esas cosas me inspiraron. Mi abuelo César Vigilio para mí ha sido una gran inspiración en el amor al Salvador y el servicio. Y cómo nace el crear esta fundación? O sea, ¿cómo usted viene y dice en qué punto dijo, ok, yo voy a crear esta ayuda para los adultos mayores? O sea, ¿cómo crea la fundación? Porque muchas veces yo creo que muchas personas decimos, yo quiero ayudar a esta causa, yo quiero hacer esto, yo quiero venir y ayudar a estas personas de escasos recursos, adultos mayores y mil cosas, pero a veces no sabemos cómo empezar, cómo partimos para hacer Y eso. no nos tenemos que complicar, yo siento yo, y a eso podemos llegar. Cuando yo tenía mi primer programa de televisión, Hoy en su casa, que lo empecé a los 23 años, recién venida de Ese fue su estudiar. primer trabajo. Sí, Ajá. trabajo, porque el Trabajo, trabajo en ajá. mi casa, mi mamá siempre me hizo trabajar. Claro. Desde muy pequeña nos dio responsabilidades y éramos 4 hermanas y un hermano, y mi madre siempre estaba muy ocupada y yo tenía muchas responsabilidades después de mis clases. Era de las mejores alumnas de mi clase, sacaba buenas notas, era aplicada con mis y siempre tenía obligaciones que Ujú, hacer, ya fuera cuidar a mis hermanos, atenderlos, ayudarlos, como ayudar a mi madre. Y a medida que fui creciendo, mi madre fundó un restaurante que se llamaba 4 y 1, y yo ya hacía las cajas a los 12, 13 años, a los fines de semana, ¿verdad? ujú, Así que siempre tuvimos obligación, pero mi trabajo remunerado, aunque cuando abrió la hacienda de los Miranda también me pagó un poquito simbólicamente, ujú. pero mi primer trabajo cuando regreso de estudiar de Madrid hostelería fue en Canal 4. Empecé a dar mientras veía que hacía unas clases de cocina y a raíz de esas clases de cocina me habló el señor Ronald Calvo, que era el gerente general por miles de años, Ujú. ¿verdad? De Telecorporación Salvadoreña, de Canal 4, y me ofreció ese programa. Y a través de ese programa, pues es que empiezo a ser una figura pública a esa edad. Estando en ese programa, yo lo cambio de programa de cocina a una revista, que en ese tiempo no habían, Ujú. y ya entra mi producción. Se confía en mí el gerente, me deja hacer formar la escaleta a mi manera y empiezo yo una nueva escaleta y un nuevo concepto y empiezo lo que era una producción donde habían 15 minutos de cocina, pero después habían diferentes temas toda la semana. Y creo una sección cultural, una sección de deporte, de ejercicio, de gimnasia con Clarice Sandoval, la sección de Conozca al Pintor, hablando de pintores salvadoreños. Y tenía un poeta muy famoso que se llamaba Francisco Andrés Escobar, que ya falleció, y él hacía la parte filosófica o cultural. Y después yo tenía entrevistas, Ujú. y ahí entrevisté a medio mundo, ¿verdad? Claro. Cantantes, personas, hasta que veía ovnis, que venía del Perú, ¿cómo se llamaba? Ya me voy a acordar. Pero No la verdad sé. es que me divertía mucho. Entonces era una revista bien completa, de lunes a viernes, y tan buena llegó a ser que la mandamos a Guatemala, a Canal 7 y Canal 3 por varios años. Estando en mi sección de entrevistas, vino la Julia Morley, que era la fundadora de Miss Mundo, Ajá. a El Salvador, y en el canal me pidieron que si yo me hacía responsable del montaje de la producción de Miss Mundo. Todo esto no tenía más que 26 años en ese momento, creo yo. Y Guau. hago la producción de Miss Mundo, gana una niña espectacular, que era Loredana Munguía, hoy de Ujú. Araujo,
y después gana Carmen Irene Álvarez. Conozco a Julia Morley de Miss Mundo, pero yo le pido al gerente del canal que debe de ser en beneficio de alguien. Estábamos en la época de la guerra o saliendo de la guerra, no me acuerdo. Y como íbamos a tener un evento de estos tan fríos, ¿verdad? De belleza. Claro. Primer condición, sin traje de baño. Ujú. De parte mía, si yo hacía la producción. Ajá. Y mi costurera hizo todos los vestidos largos de las niñas. O sea, todos los vestidos que son todos iguales. Hay un momento que Ajá. todas salen Al todas iguales. Al principio. principio. Ella los hizo. Yo busqué las telas. O sea, como ves, yo también diseño, me gusta confeccionar. He tenido línea de ropa que se llama Lupone. Entonces, conozco. Me dice, sí, está bien, que a quien quiere darle la caridad. Y yo había leído de Aldeas Infantiles y el fundador, el padre Flavián Muche, de Ujú. Ágape. Entonces invito al padre, le damos a él, le damos al comité de prosoldado en ese tiempo y a las de parálisis cerebral a través de Geraldina Interiano. Me hago amiga del padre y el padre me hace de su junta. Y entonces yo a los 24, 25 años era miembro de la junta directiva de Aldeas Infantiles. Y ahí empieza mi retroalimentación, inducción, lo que querrás, del padre Flavián. Ya en esa mente de un americano como el padre Muchi fue con una mente muy grande, ¿verdad? Y que sabía mezclar la parte de servicio con la parte práctica, ¿verdad? Ujú. Y el padre tenía los 14 corazones en el logo de Ágape con el mapa y yo cuando fundó Fusate era todo el país también. Ajá. ¿Verdad? Entonces yo creo que ahí viene la influencia. Y un día estando con el padre Muchi, porque yo le decía a él, yo le hice el banquete del amor, fue creación mía, el banquete del amor, yo lo conceptualicé, todo el concepto del banquete del amor, desde así, por, ya no sé si fueron 34 años, sumando las fiestas. Y entonces yo le dije al padre, antes de que hiciéramos más cosas, yo estoy aburrida ya, porque solo es una vez al año el evento suyo, Ujú. yo quiero hacer más cosas. Estaba en Sonsonate, yo y mi hijo Fernando, el que tú conoces, Ujú. tenía 2 años. Cuando le dije eso, yo estaba con Fernando ese día ahí, Ujú. y él estaba hablándome de los ojos azules de Fernando y todo. Y yo le dije, ¿qué hago? ¿Qué más hago? Porque yo vengo aquí, ya le arreglé el jardín, le puse los rosales a las monjas, ¿yo qué hago? Ya no sé qué más hacer. Yo tenía 5 restaurantes, no creas que no tenía No, nada. claro, o sea, Tenía en tenía un montón de cosas que hacer, pero usted quería más. o sea, servicio. Claro, como para que más ayudaba. Combinado porque yo tenía Olgas en el Paseo General Escalón y otros Claro, restaurantes de fast food pequeños. pero usted esa necesidad como de ayudar. Entonces me dijo, mira, yo lo que no sé, si te has notado que en la calle Rubén Darío en San Salvador hay mucha gente durmiendo en la calle, porque no ves eso. Entonces me acuerdo que yo venía manejando de Sonsonate y yo venía súper feliz pensando, ya tengo un nuevo proyecto, ya no sé qué era el proyecto. Y justo me fui, vi la gente en las calles, todavía hay mucha gente durmiendo en las calles, pero y a veces algunos son personas con problemas de drogadicción, Drogas y ¿verdad? otros vicios. Y no quieren que ser desalojados, ni quieren irse a otro lado, y eso ya lo aprendí yo. También en Santa Tecla. Nosotros tenemos un dormitorio en Santa Tecla con camas vacías y no hay Ajá. forma de que lleguen a dormir ahí. Prefieren dormir y mojarse en la noche. Ujú. ¿Va? Pero me fui al Tutunichapa, que era un dormitorio de la alcaldía, y me di cuenta que los habitantes de los dormitorios públicos, en ese tiempo en El Salvador habían unos cuantos en otras ciudades del país, eran habitados en realidad por personas mayores que no tenían casa, incluso algunos en el día eran jornaleros, jardineros o vendedores de lotería, etcétera, pero que no tenían hogar y que dejaban sus pertenencias en la misma cama, si se puede decir cama, porque eran unos catres horribles de cartón Claro. o de hierro, ¿verdad? Y nosotros entonces pedimos administración el Tutunichapa. Cuando el Tutunichapa se cae por una inundación, entonces conseguimos una persona que nos donó. Nosotros, ya digo, ya como Fusate. Entonces, yo al principio le digo a una amiga que si me ayudaba, después le dije a otra amiga,
empecé antes que decirles a ellas averiguar qué ofrecía el gobierno y no había términos de tercera edad, no se conocía el término de adulto mayor, no había políticas para los adultos mayores escritas y lo único que se conocía hacia el adulto mayor como beneficio era Seguro Social, INPEP y la gente que tenía un puesto, ya sea de profesor o en el ISFA, y Ujú. de ahí el 80% de la población adulta mayor no tenía nada, estaba desprotegida y no había todo lo que te dije, ni se conocía la terminología. Empezamos a trabajar eso, a traer expertos, un experto para hacer una evaluación. Hicimos Para una ayudar. propuesta y cuando yo escribí la propuesta, en ese tiempo estaba Margarita de Cristiani en la Secretaría Nacional de la Familia que había fundado ella. Yo le hablé a ella, mira, ¿y por qué no pones en tu plan de acción algo sobre Los adultos? adultos Pero yo mayores. no le dije adultos mayores en ese tiempo porque no conocía el término así, Ajá. Uy. sino que yo le dije abuelitos y ella me dijo ancianos, ¿verdad? Me estás diciendo ancianos. Ujú. Entonces me dijo, escríbemelo. Entonces, ahí va mi mente que yo siempre pienso en grande y entonces yo pensé, no, esto no es para San Salvador ni para un lugar, esto es para todo el país. Y entonces empecé algo que sirviera para todo el país y que se manejara a través de varios directores y se lo llevé y se lo presenté. Y entonces yo me acuerdo que le pasé, y yo embarazada de mi segundo hijo, una panza enorme, y yo pasaba las páginas y se lo enseñaba y me, qué bien, qué bien, qué bien. Y entonces cuando terminé la presentación le digo, bueno, y cuando tú dejes de estar en este puesto ya en tu vida privada, sí, te recomiendo que seas presidenta de esa fundación y aquí te dejo el proyecto. Y ella se me quedó viendo y se puso a sonreír. Ese proyecto es tuyo, llévatelo. Y es tu Ajá. responsabilidad si lo quieres echar a andar. Y entonces yo me quedé, ¿verdad? Pues yo trabajo al padre Muchi, decía mi hija adentro, ¿verdad? Ajá. Y yo no estoy así, tengo otras cosas y voy a tener otro hijo, pero nada, le dije de eso, solo tomé Ajá. el proyecto y me acuerdo que salí con agarrada de la mano de Fernando caminando y con el proyecto abrazado a mí aquí de Fusate y dije, Ujú. bueno, mi tercer hijo. Y ahí fue. Porque yo me conozco, yo sabía que yo no nada lo hago a medias. Yo sabía que si me metía, Era de lleno. y es para mi vida, y es mi vida, y es mi energía y mi felicidad, ¿verdad? O sea, me encanta. Y me fluyen las ganas de hacer las cosas, el tiempo, las ideas y todo. A Y veces me bromean porque me dice, así como se te ocurren tantas cosas para Fusate, porque no las haces para ti, pero me gusta más Ajá. así, tiene más Claro. propósito. ¿Y qué ha sido como lo más difícil, de trabajar con los adultos mayores? O esto Bueno, de el la hecho de ser fundación. tema de adulto mayor, yo no sé, esta es un cantar que lo he oído toda mi vida, que dicen, sobre todo cuando somos países, ¿verdad?, con tantas necesidades, te dicen, primera necesidad, los niños chiquitos. Después, no, yo solo ayudo a niños, no me gustan personas mayores. Hay gente que me dice, porque ya los mayores ya vivieron. Eso lo he oído infinidad de veces. Sí. Voy a una institución, un banco, alguien que pida presentar una campaña. No, nosotros queremos solo con jóvenes porque son el futuro del país. No, es más necesario, más prioritario llevar luz o pavimentar una calle o llevar agua que adultos mayores. Entonces, en la lista de prioridades en un país con este esquema, estás en la última, Y es bien complicado porque todos en vamos la para ahí. última, Todos exacto. vamos para eso. Y nadie piensa. Y O sea, la mayoría de la gente, pues, no creen que nunca van a ser no, y mayores. es exacto. Es bien difícil porque si algo tenemos seguro en esta vida, es eso. Sí. Bueno, segura la muerte. Claro, Llegar pero a también, adulto, no sabes cuánto va a llegar, pero la ¿verdad? Pero mayoría se podría decir que es parte de la vida. Si la la juventud es esperanza un de vida ratito. ha aumentado muchísimo, o sea, tienes altas probabilidades de llegar a adulto y de vivir muchos años. Pero si no hay políticas en favor. Sino, pues cuando te hablo de políticas es que deberían de haber mejores beneficios, mejores pensiones, garantía de accesibilidad. Cuando te digo accesibilidad es que de seguro vas a andar con muleta o con silla de ruedas, o sea, que necesitan que los restaurantes, que los hoteles, que los baños, que las calles, que estén accesibles, incluso tu casa cuando la construyes tienes que pensar. Entonces,
tu forma de comer, tu forma de vivir, tu estilo de vida. Ya vives una... Yo tengo un hijo, ¿verdad, Fernando? Mi hijo está pensando en cuántos años quiere vivir, en qué calidad de vida, cómo va a vivir, y piensa muchísimo, Claro. ¿verdad? Eso es yo siento que los jóvenes ahora están tomando como más conciencia, pero si no tienes un buen estilo de vida y no haces ejercicio y comes mal y te llenas de calorías vacías y contaminas de grasa y de alcohol después no puedes creer que vas a tener un buen estilo de vida Justo eso de le quería mayor. preguntar, si ahorita usted a lo largo de estos años que tiene trabajando en todo este tema, en lo de la fundación, ¿usted ha visto realmente un cambio entre las personas de antes, cómo se referían a este tema de los adultos mayores, sobre la vejez, etcétera? Ahora, ¿usted cree que ahora hay más conciencia o cree que todavía hay mucho por educar a los jóvenes o existe alguna Sí, manera no, como de los jóvenes hay que educarlos? educarlos siempre, ¿verdad? Porque yo siento cada día más que los jóvenes están más metidos y esto no es solo lo digo yo, las redes te han consumido, ¿verdad? Claro, La gente se ha alejado de la del realidad mundo, y de la realidad que de la vive realidad, su ajá. país, ni a la vuelta de su casa, ni saben ni lo que le pasa a la empleada de su casa, porque están insertados y comidos por las redes. Y cada día los niños más pequeños están usando, ¿verdad? El celular y dependiendo. Entonces están incomunicados con la verdadera realidad que sucede. Entonces es más alarmante, porque a lo mejor no tienen ni conciencia de sus papás, ni de cómo trabajan, ni cómo se sacrifican por ellos o cómo consiguen las cosas, solo las consumen. Y luego si tú no lees y tú no sientes y no ves y no palpas y todo es lo que te dan las redes e incluso los influencers a veces que con o sin responsabilidad, porque no todo lleva responsabilidad de por medio. No sé hasta qué punto están conscientes de envejecer yo sí digo que en Fusate hay un antes y un después en El Salvador, definitivamente. De antes y después de Fusate hay una gran diferencia. En un sentido de pertenencia lo trajo Fusate a los adultos mayores, más los que están en nuestros centros de día y en nuestros programas. A través de nuestros centros de día, que son como clubs de servicio, nosotros no cobramos ni un 5 a nadie de nada. Ujú. No importa el que llegue, porque nuestros clubs están en Sonsonate, en Armenia, en la Quesaltepeque, en Santa Tecla, aquí en la San Miguelito, en Soyapango, en la Colonia Costa Rica, en Zacatecoluca. Eso lo manejamos directamente nosotros con la oficina central. Tenemos 2 dormitorios de indigentes y en todos hay alimentación excelente, balanceada. Yo estoy muy metida, sobre todo en el diseño de los menús. Y yo todos los días sé lo que han comido en todos los centros, porque eso sí me encanta de mi teléfono, que tengo yo un chat con todos ellos y todos los días a mí me informan y mandan fotografías del desayuno, del almuerzo, del refrigerio, de la limpieza, de cómo están los freezers, las refrigeradoras. Y luego por Zoom sesiono con ellos una vez por semana, los miércoles en la tarde. Y eso te agiliza para llevar control, pero nosotros no cobramos nada. Y en los 2 dormitorios que son de indigentes no cobramos, damos medicina gratis y una persona mayor de 60 años, la mayoría, pues tiene muchas patologías Claro. más complicadas que una persona menor, ¿verdad? Y son 2, 3 medicinas caras. Solo en medicina nosotros tenemos un presupuesto bien alto, ¿verdad? Y después tenemos otro proyecto que es canasta básica para la gente en el interior del país. Ahí estamos en 90 subfiliales y ahí llegamos a cantones y lugares que cada 3 meses les llevamos una bolsa de canasta básica simbólica, porque las necesidades en este país son muy grandes. Claro, a mí me encantaría, realmente me gustaría muchísimo que usted pudiera hacer como una invitación a todos los creadores de contenido y todos los influencers como una nueva iniciativa. Y yo sé que si usted se propone ese proyecto, sé que lo lograría y haría algo grande como para poder meterle esta Espinita, semillita y esta semillita. espinita para que le tome la importancia a los adultos mayores, porque como lo vuelvo a repetir, todos vamos para eso. Entonces, me encantaría que usted pudiera
armar un proyecto y o sea, la incentivo y la invito para poder armar algún proyecto, algo donde podamos ser una plataforma para poder los jóvenes creadores, tantos creadores de contenido que hay ahora, tantas personas que ahora que pudieran ser esa ayuda y esa palanca Bueno, para seguir fíjate que ayudando a los adultos ahorita mayores. está sucediendo algo y te agradezco la invitación y la motivación y tú puedes ser también una de las que motive a los influencers. Ahorita sucedió sin querer en un en vivo que yo tenía y Cara en Colombia, la influencer colombiana, estaba en un en vivo y su equipo contactó conmigo en ese momento y en ese momento nos empezamos a hablar y nos empezamos a conocer y resulta que Cara es una influencer con conciencia social, Ajá, sí, he ¿verdad? visto. Entonces hemos, Que ella también ha tenido su proceso también. Y ella es viene de como, una mujer muy joven, sufrida, pues, llena de vida, de energía, de muchas yo ideas, la, yo la admiro mucho y hay temas con los que me siento identificada con ella en ¿verdad? el Sí. tema de mamá soltera y así, todo, y me siento identificada con ella. Me encantaría también conocerla porque es como esa fuerza que uno toma, ¿verdad? Como para enfrentar los problemas, como que me pasó esto, pero de aquí me agarro para salir adelante y sobre todo para demostrarle a las Y mujeres. no me hundo, Exacto, ¿verdad? para Y lo demostrarle a hago las mejor. mujeres de que, ok, me pasó esto, me pasó esta situación, pero de aquí me agarro para venir y demostrar a las mujeres que sí se puede. Y sí uno lo puede hacer, uno lo puede lograr y uno sale adelante. Yo creo que no hay nada imposible en la vida. No, Solo es la tenacidad y el deseo de exacto. hacerlo. Y uno es arquitecto de su destino, pero ella, que su vida le cambia, ¿verdad? Y que era cantante, productora de Belé, y tiene 2 hijos y después con él y le cambia tanto y después tiene que salir adelante tan joven con 2 hijos, darles tiempo, darles ternura, amor, pero al mismo tiempo empieza a sobresalir Y como ella influencer. emocionalmente mal. Mal. Y tiene que hacer una cara al público y verse bien y estar bien Claro. y al mismo tiempo ser mamá y al mismo tiempo, ay, que su espacio de mujer joven y de sentirse sola, todo eso No, claro. fuerte. Y eso de dejar los problemas afuera de la casa y que tus hijos no lo sientan y decir como Difícil que y tan joven. dejar eso, o sea, Sí. uno como mamá una cosa, uno como mujer hacerlo a un lado, es complicado. Sí, no es Sí, justo tampoco, ¿verdad? no. Y encima ella cuando me dice a mí, yo desde muy pequeña tengo una abuela que quiero mucho, incluso me enseñó la foto de su abuela y me dice, a mí la primera vez que yo hice trabajo social en el colegio fue a un lugar de abuelos Ujú. y me encantó mi experiencia y yo quiero, me dice, tener un balance de influencer y Claro. también hacer una parte social. Entonces ahora viene, ¿verdad?, a apoyar a Fusate. Y le tenemos una agenda, viene este lunes y a las 5 de la mañana y ya después de desayunar no va a parar, Ujú. porque la vamos a llevar a diferentes lugares de Fusate, incluso al día siguiente nos vamos al interior del país y vamos a ir a Corral de Mulas y vamos a ir al Triunfo y nos vamos a montar en Panga y vamos a ir, tenemos Fusates ahí, ¿verdad? De las Wow. 90 de sus filiales y ahí va ella a estar con 200 abuelitos que van a desayunar con nosotros de esa zona del país, de El Salvador. Y así va a estar en diferentes lugares de la fundación. Y tenemos el conversatorio, digamos, Conversatorio, entre ajá. tú y yo en FEPADES el 13 de agosto que te estaba El 13 de diciendo. agosto, Sí, a ajá. las 7 de la noche. Que aprovechen Smart Ticket, están a la venta los En tiquetes. Smart Ticket. Y las primeras 100 personas que compren, nuestro patrocinador, uno de nuestros patrocinadores oficiales, que es el Rosal, les va a regalar un kit a los 100 Ok. primeros. Pero regresando a Influencia con propósito, ¿verdad? Es que ella va a tratar de pedirle a la gente que colabore, que no es difícil, que no está cuesta arriba, Claro. que tenga conciencia social y se identifique con responsabilidad donando $1. Y esa influencia con propósito, quiero entender, eso es algo que ahorita ustedes han creado, esa influencia con propósito. Porque me Sí, encanta el movimiento, sí, influencia con lo hemos creado, propósito. sí, sí. Me gusta la Y es influencia una con nueva, mira, propósito. yo he oído, y yo pues me considero la primera influencer del Salvador, perdón, pero me la gano por la edad. No, claro. No, yo dije, o sea, para mí es como se lo dije al principio, es un honor que usted esté acá,
Porque he estado realmente en las redes, en los medios, tantos claro, años, ¿verdad? es como de las pioneras, Sí, o sea, a través pionera, de la pionera. televisión y después con mi página web, cuando yo regresé a la televisión porque descansé cuando quedé embarazada de Fer, decidí parar. Y dije, cuando mis hijos estén grandes, regreso y yo creo No sé que usted ahorita fuera contaba los meses. de 50 millones de seguidores, creo yo, si usted. Mira, llegué a tener 9 millones en El Salvador en mi página web, pero como después esas páginas cayeron, ¿verdad? Ajá. Pero bueno, y me robaron toda mi contenido de Facebook y hace 3 años me robaron todos mis seguidores y todo. No sé si te ha pasado a ti eso. La cosa es que tan criticados que están siendo a veces los influencers, porque los consideran como aportadores de cosas vacías, de contenido a veces un poco vanidoso, materialista. Y yo siento que se puede ser un influencer, que es un influenciador con un buen propósito. Claro. ¿Verdad? Y entonces esa es la idea. Me encanta la iniciativa. Ojalá que muchos creadores de contenido se puedan unir, que sean parte de esta influencia con propósito y también que puedan ir al conversatorio con Cara. Es una persona que muchas mujeres nos sentimos identificadas con ella. Con Olga Miranda también nos sentimos identificadas, por supuesto, una mujer ejemplar que muchísimas quisiéramos tener todo su conocimiento, su recorrido. Es una mujer admirable y me siento contenta de que esté ahora acá. Espero ir al conversatorio también y verlas por ahí. Te esperamos sin falta. Claro, espero estar ahí con ustedes. Y gracias por motivar a la gente. Y claro, los motivo a todos para que vayan, no se pierdan este conversatorio. Y espero también que usted pueda venir muchas más ocasiones a visitarme el podcast. Y también si podemos hacer algo con el podcast con Amisho y Fusate, yo feliz de la vida. Qué bien, me encantaría, bueno, me encantaría que pudiéramos hacer cosas también como parte de, y esta es su casa, para lo que necesite, sabe que cuenta conmigo y le agradezco por contar un poquito de su historia, de su vida, y espero que podamos seguir reuniéndonos muchísimo más. Bueno, pues yo te deseo muchos éxitos. Gracias. Y qué bueno que eres una amiga nueva en Fusate. Claro, gracias, mil gracias. Y bueno, ya saben, no se les olvide suscribirse al canal, ver esta historia. Ahorita estoy aquí ambientándome un poquito a las cámaras, entonces no se les olvide suscribirse al canal de YouTube, seguir, bueno, a Olga Miranda en sus redes, todo lo de la cocina. Yo me muero por probar esa comida también. Ah, bueno. Yo me muero por un día. Bueno, hoy te traje vinagreta y pesto. También quiero ir a cocinar. Yo voy a ir a cocinar un día con ella. Bueno, ahí te. Ya me autoinvité. Bienvenida. Claro. Así que muchísimas gracias. Suscríbanse al canal, síganos en nuestras redes y todo. Y espero verlos ahí en el conversatorio con Cara el miércoles. Así que me cuentan. Miércoles 13. Miércoles 13 de agosto. Así que espero verlos ahí. Y gracias y nos vemos en el siguiente episodio de Podcast con Amisho. Gracias. A ti.